En la espesura de la selva guyanesa, entre brumas y susurros, se esconde un misterio que aún perturba nuestras noches. Un paraíso prometido. Ajá. Que se convirtió en escenario de una tragedia inexplicable, Jonestown. Jonestown. Un nombre que resuena con ecos de horror y fascinación, un asentamiento creado por el Templo de los Pueblos bajo el liderazgo del enigmático Jim Jones. Ajá. Y tú quieres adentrarte en los recovecos de este enigma, comprender qué sucedió en este lugar donde la utopía se transformó en pesadilla. Para esta inmersión contamos con fragmentos de la página de Wikipedia en español sobre Jonestown. Lo que encontramos realmente inquietante es la figura de Jim Jones. Jim Jones. Un personaje complejo desde su infancia, nacido en Indiana, en un ambiente marcado por la segregación racial, Jones mostró una temprana inclinación por la prédica y una sensibilidad hacia la justicia social. Un idealista, al menos en apariencia, que mezclaba el fervor religioso con la defensa de la integración racial y el socialismo. Casi un profeta de su tiempo, ¿no? Sí, pero en esa aparente luz se escondía una sombra. Jones con el tiempo desarrolló una personalidad autoritaria y paranoica, un rasgo que marcaría el destino de Jonestown. Es escalofriante pensar cómo alguien con ideales tan nobles pudo acabar liderando una secta capaz de cometer un suicidio colectivo. Ahí reside la verdadera naturaleza del misterio. Jones era un maestro de la manipulación, capaz de seducir con su carisma y someter con su control. Su familia arcoíris, donde adoptaba niños de diversas razas, era un reflejo de esa dualidad entre idealismo y dominio. Una fachada que ocultaba una realidad mucho más siniestra. Y hablando de fachadas, hablemos de Jonestown. ¿Cómo era la vida en este supuesto paraíso terrenal? Jonestown se construyó con la promesa de un refugio seguro, un Edén en la jungla libre de los males del mundo exterior. Atrajo a personas desencantadas con la sociedad que buscaban un nuevo comienzo, un ideal por el que luchar. La construcción de Jonestown en sí misma debió ser una hazaña titánica, una muestra del fervor y la entrega de sus seguidores. Sin duda. Pero la realidad distaba mucho de la utopía prometida. Jonestown se convirtió en una prisión dorada, donde el trabajo era extenuante, la comida escasa y el control de Jones absoluto. Un microcosmos regido por el miedo, donde cualquier atisbo de disidencia era aplastado sin piedad. Y las noches blancas, esos simulacros de suicidio, eran parte de esa estrategia de control. Exacto. Jones utilizaba las noches blancas como una herramienta de dominación psicológica, infundiendo terror y dependencia a sus seguidores. Los preparaba para el acto final, para el sacrificio supremo. Escalofriante. Entonces llegó la visita del congresista Leo Ryan, un punto de inflexión en la historia de Jonestown. La llegada de Ryan representaba una amenaza para el mundo que Jones había construido. Era un intruso, un representante del mundo exterior que ponía en peligro su control absoluto. Y la reacción de Jones fue brutal. El intento de asesinato de Ryan y el posterior ataque a su avión marcaron el inicio del fin. Fue un acto desesperado, la culminación de la paranoia y la megalomanía de Jones. Sabía que su imperio se derrumbaba y estaba dispuesto a todo para preservarlo. Lo que siguió fue una masacre, un acto de horror difícil de comprender. Más de 900 personas, incluidos niños, perdieron la vida en un suicidio colectivo ordenado por Jones. Jonestown se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la naturaleza humana, una advertencia sobre los peligros del fanatismo y la manipulación. Y aunque han pasado décadas, ¿el misterio de Jonestown perdura? ¿Qué llevó a tantas personas a seguir a Jones hasta la muerte? ¿Cómo pudo un sueño utópico transformarse en una pesadilla tan atroz? Es una pregunta que nos sigue inquietando, que nos obliga a adentrarnos en los laberintos de la mente humana para comprender la complejidad de este trágico suceso. Y para comprenderlo mejor, debemos seguir explorando las claves que se esconden en los anales de esta historia. Para comprender la magnitud de esta tragedia, debemos analizar el contexto social de la época de Estados Unidos. En los años 70, era un país convulso marcado por la Guerra Fría, la lucha por los derechos civiles y una profunda desconfianza hacia las instituciones. Un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de figuras mesiánicas como Jim Jones, ¿no crees? Ofrecía respuestas simples a problemas complejos, un refugio ante la incertidumbre. Precisamente Jones supo capitalizar ese descontento social presentándose como un salvador, un líder que guiaba hacia un futuro mejor. Sus ideas, que él llamaba socialismo apostólico, atraían a quienes buscaban un cambio radical, una ruptura con el sistema establecido. Pero, tras esa fachada de revolucionario se escondía un manipulador experto en el control mental. ¿Cómo logró Jones someter la voluntad de tantas personas? Jones era un maestro en el arte de la persuasión coercitiva. Utilizaba una combinación de técnicas psicológicas para doblegar la voluntad de sus seguidores. El aislamiento, la humillación pública, la privación del sueño, todo estaba diseñado para debilitar su resistencia y aumentar su dependencia hacia él. Las noches blancas, esos simulacros de suicidio, debieron ser una herramienta clave en ese proceso de control. Sin duda, esos macabros ensayos servían para infundir terror y obediencia ciega.
Jones les hacía creer que el mundo exterior era un enemigo, que la única salvación estaba en la comunidad y en él mismo. Es aterrador pensar en el poder que ejercía sobre esas personas. Les arrebató su individualidad, su capacidad de pensar por sí mismas. Jonestown era un experimento social perverso donde se anulaba la libertad individual en nombre de un supuesto bien común. Y la llegada del congresista Ryan puso en evidencia la fragilidad de ese sistema de control. Ryan representaba una amenaza para Jones porque podía romper el aislamiento de la comunidad, mostrar al mundo la verdadera cara de Jonestown. Exacto. La visita de Ryan despertó la esperanza de escape en algunos miembros de la secta y eso era intolerable para Jones. Su reacción violenta al ataque al congresista y su comitiva fue un acto de desesperación, un último intento por mantener su dominio. Un acto que desencadenó la tragedia final, la masacre que conmocionó al mundo. La orden de suicidio colectivo fue la culminación de la locura de Jonestis, la expresión más terrible de su poder destructivo. Les hizo creer que la muerte era la única salida, el único camino hacia la libertad. Es difícil comprender cómo pudo convencerlos de algo tan atroz, cómo logró que renunciaran a su propia vida y a la de sus hijos. La mente humana es un enigma y Jones supo explotar sus debilidades, sus miedos y sus anhelos. Les prometió un paraíso y los condujo al infierno. Jonestown es un recordatorio escalofriante de la capacidad humana para el mal, de cómo la manipulación puede llevar a la autodestrucción. Es una historia que nos debe hacer reflexionar sobre la importancia del pensamiento crítico, la necesidad de cuestionar a las figuras de autoridad y la responsabilidad que tenemos de proteger nuestra libertad individual. Y también nos invita a preguntarnos, ¿qué factores sociales y psicológicos permitieron que un personaje como Jim Jones ascendiera al poder y condujera a una comunidad a la muerte? Es una pregunta compleja que nos obliga a analizar las dinámicas de poder, la influencia del carisma y la vulnerabilidad humana ante la manipulación. Para profundizar en esa pregunta, debemos mirar más allá de la figura de Jones y analizar el caldo de cultivo que permitió que su mensaje calara tan hondo. Es decir, comprender el contexto histórico y social que propició el surgimiento de Jonestown, ¿no? Exacto. No podemos olvidar que Jonestown nació en una época de grandes cambios sociales, de incertidumbre y miedo. La Guerra Fría, la lucha por los derechos civiles, la crisis económica, todo contribuía a crear una sensación de desasosiego. Ajá. Un vacío que Jones supo llenar con su mensaje de esperanza y comunidad. Es como si Jonestown fuera un reflejo distorsionado del sueño americano, una promesa de un futuro mejor que se transformó en una pesadilla. En cierto modo sí, Jones ofrecía un escape a la alienación y la desigualdad del mundo exterior. Prometía un paraíso terrenal donde todos serían iguales, donde no habría pobreza ni discriminación. Pero esa igualdad era solo una ilusión, una fachada que ocultaba la realidad opresiva de Jonestown. Claro, porque la utopía de Jones se basaba en la sumisión total, en la anulación del individuo. El control era absoluto desde la comida que comían hasta los pensamientos que albergaban. Y las noches blancas, esos simulacros de suicidio, eran una muestra terrible de ese control. No solo infundían miedos, sino que también normalizaban la idea de la muerte como una opción viable, como una forma de escape. Exacto. Jones preparaba a sus seguidores para el sacrificio final, les lavaba el cerebro para que aceptaran la muerte como una liberación, como un acto de lealtad hacia él y hacia la comunidad. Es escalofriante pensar en el poder que ejercía sobre ellos. Cómo logró manipularlos hasta el punto de llevarlos a la autodestrucción. Jonestown es una advertencia sobre los peligros del fanatismo de la entrega ciega a un líder carismático. Nos muestra la fragilidad de la razón humana, cómo la manipulación puede llevar a la pérdida de la libertad y, en última instancia, a la muerte. Es una historia que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad ante la manipulación, sobre la importancia de mantener un espíritu crítico y de defender nuestra libertad individual. Así es. Debemos aprender de los errores del pasado, estudiar las causas que llevaron a la tragedia de Jonestown para evitar que algo así vuelva a suceder. Porque el legado de Jonestown no debe ser solo el recuerdo de una tragedia, sino también una lección sobre la importancia del pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto a la libertad individual. Que la memoria de las víctimas nos recuerda la necesidad de construir un mundo más justo, más libre y más humano. Un mundo donde el fanatismo y la manipulación no tengan cabida. Este deep dive nos ha llevado a las profundidades de la tragedia de Jonestown, un lugar donde la utopía se transformó en pesadilla. Esperamos que te haya hecho reflexionar sobre la importancia de la libertad, el pensamiento crítico y la responsabilidad que todos tenemos de construir un mundo mejor.